La paz de Dios sea con ustedes, hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta mañana. Desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Palmarito de Corozal. Este es su pastor, Víctor Ariel Vázquez, quien gustosamente nuevamente volvemos a transmitir por estos medios de Facebook Live y YouTube y los medios sociales para alcanzar las vidas en tiempo de pandemia. Estamos hoy a 23 de agosto, es un día muy especial porque hoy es mi aniversario de bodas. Y qué mejor regalo que proclamar la palabra tempranito en la mañana y hacer todas las cosas que tengamos que hacer durante el día, como compartir con nuestras familias. Damos gracias porque te conectaste, que te pudiste sintonizar, porque hoy tenemos una palabra muy especial. También, siempre que transmitimos ahí sus desafíos, la cámara brinca, aquí en el templo de nuestra iglesia no hay energía eléctrica, así que estamos haciendo maravillas, podemos decirlo así, para tratar y hacer lo posible de que este mensaje llegue hasta tu casa, llegue hasta tus oídos y desde tus oídos se transmita a tu corazón. Esperamos que la palabra de hoy que hablaremos bajo el tema subiendo para la visión, bajando para la misión. Repito, subiendo para la visión, bajando para la misión. Nos va a dar un aliciente, una fortaleza, nos va a dar ánimo, nos va a dar entusiasmo y sé que nos va a inspirar a que busquemos a Dios, aleluya, de todo corazón. Recuerdo que estamos nuevamente transmitiendo, dado la alta incidencia de casos de coronavirus en nuestro sector y en nuestro país. Estamos más propensos, con una potencia 5 veces mayor que hace par de semanas atrás, que tuvimos las dificultades de utilizar mascarilla y desinfectante, pero ahora tenemos un riesgo mayor de 5 veces de contagiarnos con el COVID-19. Pero en la iglesia siempre hemos llevado los protocolos y aquí nadie, gracias al Señor, se ha contagiado con este virus que ha impactado a la humanidad completa. Damos gracias a Dios porque queremos ser prudentes y queremos cuidar como pastor, es mi responsabilidad y el cuerpo ministerial de la Junta, de las juntas oficiales, hemos querido cuidar a la congregación para que no se contagie ninguno y se queden en sus casas y desde sus casas reciban la palabra del Señor. Adoramos a Dios. Yo te invito a que en esta ocasión, antes de comenzar a predicar esta palabra que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 28 en adelante. Gloria a Dios. Ya por tema arriba, la transfiguración. Estaremos hablando bajo el tema subiendo para la visión, bajando para la misión. Así que te invito a que oremos. Gloria a Dios. Me acompañas a orar, por favor, porque sé que la palabra de hoy será una palabra, aleluya, de mucha bendición. Gloria a Dios. Los hermanos siguen llegando, se pueden sentar a escuchar palabra de Dios si así lo desean, porque acabamos de dar comienzo a la transmisión del culto de hoy. Padre amado, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, porque en esta mañana tu presencia está con nosotros. Permite que esta palabra ministre al corazón de los cientos y cientos que han de ver esta programación, que han de ver este mensaje por Facebook Live, por YouTube y Señor, por WhatsApp y otros medios sociales. Permite, Dios mío, que, aleluya, un ángel, Señor, tome una tenaza con un carbón encendido, la pase por mis labios y esta palabra fluya, Padre amado, por el poder de tu Espíritu, que penetre, Señor, el corazón de la gente que lo escuche, discierna los pensamientos, Señor, y les revele, Señor, tus secretos, para que nosotros podamos seguir subiendo para la visión y bajando para la misión. Que esta palabra de hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para que ministres como tú quieras hacerlo. Los enfermos sean sanados, los cautivos libertados, y a los pobres y a los huérfanos, a los necesitados, a los maltratados y a todos aquellos que no te han conocido puedan tener un encuentro glorioso contigo. Ponemos en tus manos, Señor, todas las vidas, Señor, que están recibiendo este mensaje a través de esta transmisión desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Palmarito Corozal, y sabe, Señor, que la gloria es para ti. Gloria al Señor. La palabra se encuentra, gloria a Dios, amado hermanos, los que se están conectando, Dios bendiga, saludos a todos. Estamos aquí en el capítulo 9 de según San Lucas, versos 28 en adelante. Dice: aconteció
Cuando 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Jesús subió a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, aleluya, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, aleluya, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube, que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra de Dios. La palabra que acabamos de leer, y quisiéramos que analicemos también en los siguientes versos, que hablan de un muchacho endemoniado que había en la llanura mientras Jesús, aleluya, estaba en el monte orando, pero lo vamos a mencionar en el mensaje, no lo vamos a leer directamente. Nos enseña el mensaje de hoy, la palabra de hoy es que Jesús está con 3 de sus discípulos orando en un monte, se cree que en Getsemaní, y ahí Jesús se transfigura, Jesús se transforma, cual Moisés su rostro comienza, aleluya, a brillar, porque la gloria de Dios se metió en aquel monte donde estaba Jesús, y hubo una teofanía, una revelación de Dios, pero a la misma vez se aparecieron 2 personajes del Antiguo Testamento, que eran Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, aleluya, que son los escritos hebreos. Dice que dialogaban entre ellos, y lo maravilloso de esto es que los discípulos Juan, Pedro y Jacobo, que estaban a distancia de un tiro de piedra, al verlos, los conocen, reconocen que era Moisés y reconocen que era Elías el que hablaba con ellos. En medio de esta glorificación, en medio de esta bendición, Pedro no quería bajar a la llanura y no quería que acabara la experiencia trascendental que estaban teniendo. Por eso le sugiere a Jesús, como a veces a nosotros nos ocurre: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas aquí? No pensaron en ello para hacerse una enramada, serían 4, sino 3, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías, porque ellos entendían que estos hombres, aleluya, que ya habían muerto, lo que quiere decir es que, aleluya, habían resucitado y estaban allí, estaban vivos, gloria a Dios. Y eso es una afirmación de la fe que tenemos, de que si morimos nos vamos con Cristo, aleluya, a vivir una vida abundante con Él. Y estaban allí y Jesús le dijo: no podemos, no necesitamos, no tenemos que preparar enramada aquí, sino que es necesario más adelante que bajemos para la misión. Estamos teniendo una gran visión en este lugar y la gloria de Dios ha descendido, y ahí mismo una nube los cubrió, y la voz de Dios que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa voz había hablado en otras ocasiones, que es la voz del Padre en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús salió del agua, dice que el Espíritu Santo descendió cual paloma, y una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, y digan, hagan lo que Él diga. En otras palabras, el Dios Padre dio una comisión a Jesús, aleluya, para que Jesús fuera su representante, para que Jesús fuera, aleluya, servido, adorado, alabado y aleluya, y amado como amamos, o decía el pueblo de Israel que amaba a Dios. Allí está Jesús con sus discípulos en ese monte, la gloria de Dios descendiendo. Están teniendo una visión gloriosa, subieron al monte a orar. Y esta palabra es la clave de este texto. Ellos no subieron al monte a practicar una religión. Ellos no subieron al monte para fortalecer su espiritualidad. Ellos subieron al monte a orar, a hablar con Dios,
para que Dios también les hablara a ellos. En medio de esto, los discípulos están temerosos al ver esta glorificación de Jesús, al ver esta manifestación como estruendo de la voz de Dios, al ver dos personajes de la antigüedad que se supone que estuvieran muertos, pero están vivos, aleluya, dialogando con el Hijo de Dios. Y en medio de esta experiencia, Dios les está fortaleciendo, les está mostrando a estos tres futuros líderes, aleluya, que serán los padres de la iglesia o parte de los patriarcados de la iglesia, aleluya, que Dios es un Dios de poder, que Jesús, el Jesús histórico, el Dios encarnado, sigue siendo Dios. Aleluya, porque más adelante, como en el bautismo, dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de la tentación de Satanás, dice, y los ángeles le servían. Y en este pasaje dice, y vinieron ángeles, aleluya, y siguieron hablando con él. O sea, Dios, por medio de Jesús, está manifestando a los hombres para que los hombres no necesariamente nos sintamos tan acogidos bajo la gloriosa presencia de Él y no queramos salir a la misión, porque es necesario que nos llenemos de esa visión gloriosa, que nos fortalezcamos en medio, aleluya, de la manifestación de su Espíritu y de su gloria manifestada. ¿Pero para qué? Para ir luego a la misión a hacer lo que Dios nos ha comisionado. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero no es solamente predicando, sino también sirviendo. Amén, hermanos. Así que si el que tiene hambre hay que darle de comer. Y si el que está desnudo hay que vestirlo. No podemos decir, no, Dios me mandó a ganarme las naciones para Cristo. Gloria a Dios. Así Dios lo único que me mandó fue a predicar. No necesariamente, hermano. Tenemos que predicar el evangelio, pero pregúntate cómo alguien que está hambriento te va a escuchar si primero no le llena su estómago. Aleluya. Primero dale el pan, primero viste al desnudo, primero visita al enfermo, primero fortalece a los que están en luto, en duelo, acompaña a los que están presos, aleluya, y dale un vaso de agua de vez en cuando a un siervo de Dios para que seas bendecido y estés haciendo la gran comisión en su plenitud y totalidad. Aún así, estos tres fueron los únicos discípulos que estaban con Jesús en el monte. Aunque el texto diga que Jesús los invitó, queda simplemente a la vista de que todos estaban invitados a la oración. Jesús siempre estaba orando, continuamente lo encontraba. Los discípulos se iban a la barca, los discípulos se iban a pescar, y cuando preguntaban, ¿y dónde está Jesús?, ya podías discernir, ya podías interpretar, debe estar en el monte orando, hablando con el Padre. Así que hay una clave muy importante aquí que Jesús nos quiere enseñar y que Jesús quiere que tú y yo practiquemos, y es la oración persistente, es la oración continua, es la oración constante, aleluya, buscando el rostro de Dios, porque la oración mueve montañas. El cristiano que no ora, aleluya, es un cristiano, aleluya, como las velas del barco, como las velas del bote, gloria a Dios, que para donde le dé el viento, aleluya, para allá se va a ir. No va a tener profundidad, no va a tener raíces, no va a tener unción, no va a tener revelación, no va a tener visión de Dios, porque la visión de Dios, acaba de enseñarnos este pasaje, que se consigue, solamente la pueden conseguir aquellos que buscan el rostro de Dios en oración. Amén. Cuando ellos terminan de esta experiencia, que Jesús le dice, no necesitas hacer 3 enramadas o 3 ranchitos o 3 carpas, porque primero ya ellos no están, y porque segundo es necesario que nosotros descendamos a la llanura, que nosotros descendamos a donde está la gente, porque es glorioso venir al culto, es glorioso venir y sentir los ríos de agua viva en medio de la oración comunitaria. Y verdaderamente hago esta pausa. Nosotros estuvimos alrededor de 2 meses, casi 3 meses sin congregarnos, y luego retomamos otra vez congregarnos por un mes. Tuvimos 5 cultos, y fueron 5 cultos
que iban de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, cultos gloriosos, alabanzas al Señor. Recargamos batería, pudimos ver los hermanos y aunque no podíamos, teníamos que seguir el protocolo, no podíamos acercarnos para abrazarlos como quisiéramos, como puertorriqueños que somos muy dados, aleluya, a la efectividad, a la afectividad, somos muy afectivos. Pero al ver los rostros de los hermanos, aunque sea con mascarilla, sus ojitos brillar, al poder contemplar la hermosura de la casa de Dios, pero también la hermosura de un cristiano, una cristiana adorando, incluso a los niños, para nosotros fue un booster, fue un refuerzo que nos da fuerza para seguir ahora en este tiempo de 3 semanas que estaremos aproximadamente predicando desde los medios, aleluya, sociales y no desde el culto presencial. Como dije al principio, buscando el cuidado como pastoral hacia las ovejas y dada la alta incidencia de este virus COVID-19. Ahora tenemos fuerza para nuevamente comenzar porque la gente se cansa. Cuando todas las iglesias estaban cerradas eran cientos y cientos y cientos de predicadores y predicadores que en los medios sociales bombardeaban al mundo entero. Pero una vez comenzamos, aleluya, ya la gente estaba cansada de tanto mensaje. Muchos me lo dijeron. Entonces ahora volvemos, pero tan como refrescaditos. Es un nuevo comienzo, es un nuevo comenzar porque vieron que la iglesia, aleluya, no se murió, aleluya, no congregarse, sino que Dios la sostuvo en todas las esferas de la comunión, en todas las esferas materiales, en todas las esferas de la espiritualidad, en todas las esferas de la salud, aleluya, y ninguno de ellos, aleluya, sufrió ninguna enfermedad, ninguno de ellos fue contagiado en ese proceso, pero que sí nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos y en esta hora que estamos tan y tan cerca de la comunidad donde hay una alta incidencia de COVID, creo que es nuestra responsabilidad cumplir también con las reglas gubernamentales y con las reglas de la conciencia que nos dice que debemos ser, y de la prudencia, que debemos ser responsables en cuanto a eso. Eso no significa que vamos a dejar de orar. Eso no significa que no será lo mismo siempre y cuando tú y yo seamos como Pedro, Jacobo y Juan. Estemos siempre tomados de la mano del Señor y donde Él vaya, nosotros también vayamos. Tenemos que actuar de igual manera como Eliseo. Cuando Elías le dijo que sería traspuesto, que el Señor se lo iba a llevar, le decía, pues quédate aquí. Él decía, no, donde tú quieras que tú vayas, yo iré. Y Elías iba más adelante, le decía, pues quédate aquí, déjame ir solo allá. Le dice, no te dejaré. Viva Dios, aleluya, y viva tu alma, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo también iré. En un momento dado, Elías ya está exacerbado en sus ánimos y dice, pero ¿qué es lo que tú quieres, muchacho? Y él le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Yo quiero una unción doble de lo que tú tienes, para yo también ser un instrumento útil en las manos de Dios y no un simple cristiano, aleluya, que no ora, que no escudriña la palabra y que no tiene poder. Ese poder, esa unción, esa gracia es para toda la iglesia, no para unas personas en específico. Esa oración es capaz de hacer milagros y prodigios. En estos días hemos señalado cómo Dios ha sanado varias personas de cáncer en esta congregación. Enfermedades incurables. Cómo Dios se ha glorificado en las finanzas de mucha gente que lo habían perdido todo. Y Dios se sigue glorificando en las familias. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y hoy no estamos predicando, aleluya, frente a una congregación, aleluya, de 200 personas, pero estoy predicando en una congregación de casi 1000 personas a través de los medios y mucho más. Así que el poder de la tecnología, unida con el poder y la gracia del Espíritu, aleluya, se unen para alcanzar vidas que jamás pensamos que podíamos alcanzar. Cuando la gloria desciende sobre aquellos que buscan a Dios en oración continua, claro que queremos quedarnos en el templo, claro que queremos que no se acabe el culto, claro que queremos que Dios siga fluyendo con esa fuente de agua sobre nuestra cabeza hasta los pies, porque hay regocijo, hay gozo. Pero el Señor te dice en esta mañana, eso está maravilloso, viniste a recibir la visión, vamos ahora a bajar para la misión.
Cuando Jesús baja con los discípulos, Pedro, Juan y Jacob, estaban allí y llegaron a la planicie, llegaron a una aldea que estaba cerca al monte de donde ellos estaban. Y había una multitud de gente. Para alguien que busca gloria dirán: wow, la gente me está esperando. Me imagino que ahora yo hago una entrada como el burrito, ¿verdad?, que entraba a Jerusalén con Jesús. Que hay unas anécdotas que dicen que el burrito dice: wow, que mucha gente, mira, me están tirando alfombras, me están tirando enramada. Y el burrito no sabía que no era por él, era por el que estaba sobre él, que era Jesucristo. Alguien que está buscando gloria dirá: wow, mira qué multitud hay ahí abajo, me están esperando. Ya mismo vienen los aplausos. Pero la multitud que estaba allá abajo no estaba esperando necesariamente a Jesús, sino porque allá abajo estaba aconteciendo algo, aleluya, sobrenatural, pero que no era de Dios. Al bajar Jesús y preguntar qué sucede aquí, con Jacobo, Juan y Pedro, un hombre dentro de la multitud se le acerca y le dice: Jesús, te estábamos esperando. ¿Y por qué me estaban esperando? Porque yo tengo un hijo que Lucas dice que estaba endemoniado, que Mateo dice que era lunático, alaba, y que Marcos dice que tenía un espíritu de mudez y de sordera. Y no es que Lucas contradiga a Mateo ni Mateo contradiga a Marcos, sino que es cada apreciación, cada acercamiento del mismo contexto, de la misma historia, enriquece la otra. Lo que me hace ver que este muchacho sí estaba endemoniado, aleluya, y ese demonio lo hacía ver como un lunático y le impedía que escuchara y que hablara. ¿Ves? Cuando unimos los textos y hacemos una exégesis correcta, podemos ver la riqueza de la Escritura, que nos enseña que en medio de la adversidad y de la imposibilidad hay un Jesús que desciende y se acerca a tu casa. Señor, ese espíritu lo toma, lo tira al agua, lo tira al fuego, lo restraya contra el suelo y contra las paredes. Y ese es mi único hijo. Cualquiera escucha esa historia y dice: pues fine, ahora viene Jesús, reprende el demonio y aquí se acabó la historia. No, pero la historia, iglesia, continúa. Y es que de los 12 discípulos, habían 12, todavía Judas no se había ahorcado. 9 discípulos no subieron al monte a orar. Se quedaron abajo en las enramadas. Se quedaron abajo ministrando, pero sin recargar baterías. Adora y alaba. La oración es un booster, es un refuerzo. Pero la oración también nos hace recargar fuerzas y baterías, usando metafóricamente en ese análisis. Como a los carros, tenemos que cargar la batería, cobrar energía por medio de la oración y la intimación con Dios. Estos prefirieron seguir en la gloria, viendo milagros, viendo prodigios y siendo usados por Dios. Y eso no es malo en sí mismo, pero es malo cuando olvidamos, aleluya, lo que es verdaderamente esencial. Aquí lo esencial no es hacer milagros. Aquí lo esencial en el contexto no es que la gente vea qué poder yo tengo al predicar, o qué lindo mensaje di, o qué glorioso es esto. Aquí lo trascendental, lo importante, lo mayor o lo de más importancia es cuánta intimidad nosotros tenemos con Dios. Los 9 quisieron viendo milagros, quedarse viendo milagros. Quisieron quedarse en el bullicio rodeado de gente. Y eso le gusta a muchos ministros. Les encanta ver las iglesias llenas. Les encanta ver la gente aplaudiendo, poniéndose de pie, reconociéndole y dándole algunos dones. Pero aquí lo esencial es que si no hay intimidad, no hay poder. La batería se va agotando lentamente y nos pasa como a Sansón. El Espíritu Santo se fue de él y él no lo sabía. Alaba.
O sea que se va debilitando nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios, incluyendo esto, el poder del Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu se contrista, se pone triste al no ver que tú y yo buscamos el rostro de Dios incesantemente. Hay que buscar el rostro de Dios todos los días, a cada instante, para estar robustos espiritualmente, para defendernos y para conquistar sobre las artimañas de huestes de maldad en las regiones celestes. Los 9 no fueron, y el hombre que tiene el hijo sigue la historia. Le dice: ¿y cuál es el problema? Diría usted. El problema es lo que continúa diciendo. Dice: y se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Wow. Yo estoy seguro que Jesús bajó con una unción como la que quería Eliseo, doble porción, aleluya. Y los 3 discípulos de igual manera habían visto la gloria de Dios. La fe de ellos subió hasta el tope. Ahora venían con una nueva unción, con una nueva visión para las comunidades. Pero aleluya, pero los que se quedaron abajo se quedaron en la misión y se olvidaron de la visión. Se olvidaron de que tenían que darle prioridad a esa búsqueda para que el poder y la manifestación y el respaldo de Dios se mantuviera con ellos. Iglesia que me escuchas, Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Palmarito y de todas las denominaciones que se han de conectar a ver este mensaje, si quieren que permanezca la gloria en cada una de nuestras iglesias, no podemos dar por sentado, ni por común, ni por aleluya, como algo que es seguro, sino que nosotros debemos intimar cada día más y más con Dios para que el poder de Dios no se debilite y se mantenga cada vez más fuerte en medio de la comunidad de los santos. Solamente así las iglesias permanecen. ¿No se ha preguntado por qué hay más de 7,000 iglesias que se cierran cada año en los Estados Unidos? ¿Por qué hay iglesias que no crecen? Porque hay iglesias que no ocurren milagros. Porque hay iglesias que no paran predicadores, evangelistas, misioneros. Porque hay iglesias que no tienen ministerios o tienen siempre los mismos. Porque algo está sucediendo en la búsqueda de la congregación del pueblo de Dios en subir al monte a buscar el rostro de Dios. Es muy fácil quedarnos en la llanura. Es más fácil quedarnos en la cama. Y esto me lo aplico yo primero. Porque de la misma manera que apunto para allá hay 4 dedos apuntados para acá. Todos necesitamos intimar más que otra cosa con Dios. Porque los que intiman con Dios tendrán encuentros de gloria y descenderán del monte con rostros resplandecientes como Moisés. Y lo grande de esto es que todo el mundo se dará cuenta si tu rostro brilla o no. Yo conozco gente que antes eran pecadores prácticos. Tuvieron un encuentro con Dios. Y cuando tú los ves, tú dices: esta persona tiene algo diferente. Esta persona no es la misma. Esta persona ahora irradia paz. Esta persona ahora irradia, aleluya, confianza. Esta persona le sucedió algo. Cuando descubrimos y preguntamos es que tuvo un choque, tuvo un accidente, pérdida total. Aleluya, el único que murió fui yo a la carne y resucité a la gloriosa experiencia de un Cristo que me salva y que me ama. Cuando bajaron allí le dijeron: sí, se lo traje a tus discípulos y no pudieron. Jesús se molestó y se indignó. Iglesia que me estás escuchando, el evangelio light no es para nosotros. El evangelio fácil no es para la iglesia de Jesucristo. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que hacer como pueblo de Israel que subió, aleluya, de Persia con Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Cada quien construirá su muro que le libraría de los ataques del enemigo. Pero si tú dices: por avanzar le voy a poner cualquier piedra, cualquier cemento, cualquier varilla, y haces débil la sección de la muralla que está cerca de tu familia y de los tuyos, sabes que el enemigo va a atacar por el lugar más débil y más frágil. Y tu familia será destruida primero que ninguna otra cosa.
Y no solamente eso, cuando el enemigo descubre que el área de la muralla, el área de la oración, el área de la búsqueda de Dios comienza con tu casa, por ahí va a empezar el ataque, y esto es como el efecto dominó. Tu familia se lleva a la otra como el COVID. Al principio no sientes síntomas, pero eso no quiere decir que no lo tengas. Ay, 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 ay. Hay gente que sale positivo o están positivos, pero no saben que lo tienen porque no tienen síntomas. Y se envuelven y se quitan sus mascarillas, se envuelven y no tienen ninguna prudencia. Y sin darse cuenta, contagian a sus hijos, a sus esposas o esposos, a su familia. Y hay veces que hay 10 miembros de una familia, todos contagiados por uno que no sabía que estaba positivo. Por lo tanto, por uno que construya mal su muralla, por una familia que no ore en la iglesia, que no busque el rostro de Dios, no escudriñe la palabra, se debilita un área, un eslabón, y la cadena, como dice el dicho, es tan y tan fuerte como el eslabón más débil. El enemigo sabrá por dónde atacar. Cuídate, iglesia. Tienes que subir al monte a la visión. Dile: Dios, revélame tus secretos. Háblame, Señor, porque necesito, aleluya, que tú y yo seamos uno. Aleluya. Jesús se molesta, le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar con ustedes? Tráeme al muchacho acá. Y dándole la orden, el demonio dice, aleluya, en los sinópticos se combinan los tres para dar los elementos que complementan al otro. Dice, aleluya, que los restrayó contra la pared, contra el piso, porque el enemigo veía a aquel que lo iba a mandar y tenía poder sobre él. Jesús le dice: lo sueltas ahora y sales de él ahora mismo. Y el demonio tiene que obedecer a la voz del Hijo de Dios. El demonio tiene que obedecer a la voz de los hijos de Dios que están en la unción, que suben a buscar la visión por medio de la oración y de la intimidad con el Espíritu Santo. Aquel muchacho quedó libre en el momento, pero antes del Señor liberarlo, en uno de los sinópticos dice que Jesús le pregunta: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Ay, 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 ay. ¿Tú crees que yo puedo liberar a tu hijo? ¿Tú tienes fe para creer que yo lo puedo hacer? El hombre, como está, dice: bueno, aquí vinieron 9 y no pudieron, en su mente, me imagino, y tú eres solo. Él le dice: yo creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Ay, 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 ay. Cuando tú le hablas a alguien de Dios, cuando la iglesia proclama un evangelio que no vive, la gente va a decir: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque yo veo en sus acciones algo diferente a lo que dicen verbalmente. Dicen: oremos, dicen: ayunemos, dicen: congreguémonos, busquemos a Dios en la intimidad, escudriñemos la palabra, y eso yo lo anhelo y lo creo. Pero por otro lado veo una mala praxis. Por otro lado veo que dicen y no hacen. Y eso afecta mi credibilidad como iglesia, pero también afecta la creencia o la fe de aquellos que nos están mirando. El desafío es doble en esta mañana. Dios nos invita a buscar la visión en el secreto, pero también a bajar en la misión llenos del poder de Dios y de su gracia. Cuando llega allí, Él le dijo: sí, pero ayuda a mi incredulidad. Para Jesús eso era suficiente. Le dijo: tranquilo. Si tuviera fe como un grano de mostaza, tú vas a ver este milagro. Y usted sabe que el grano de mostaza es pequeñito, apenas se ve. Jesús lo que quiere es una fe, aunque sea pequeña, pero que sea pura, que sea genuina, que no sea copiada, que no sea porque le escuchó, sino una fe que trasciende lo científico, lo humano, lo posible, hacia lo imposible, lo sobrenatural. El muchacho queda libre. Jesús sale con los discípulos y ellos le preguntan aparte: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Esa pregunta nace porque en el verso 1 y 2 del mismo capítulo 9 nos dice que Jesús había comisionado a los discípulos
y los había llenado de poder y de autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Y los envió, verso 2, a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y los discípulos salieron en parejas. Los demonios huían, los enfermos se sanaban. Aleluya, a los pobres les era anunciado el reino de Dios. Multitudes eran sanados, la gloria de Dios descendía, y eso es bueno y nos gusta, la carne le fascina eso. Pero se descuidaron en su relación de búsqueda. Dios nos libre, nos dé fuerza para vencer esa tentación de que sigamos trabajando para Dios, pero que dejemos de hablar con Dios. De que sigamos pensando que somos creyentes, pero nos falta, aleluya, la corona de gloria y la gracia de la revelación del Espíritu y su manifestación sobre nosotros. Por esto Jesús concluye este pasaje y voy concluyendo yo también. Es que este género no sale si no es con oración. Y algunas versiones le añaden ayuno. La oración, Jesús la recalca. Yo les di poder y ustedes pueden recibir y ser depósitos de ese poder ilimitado del Espíritu para hacer cosas sobrenaturales. Pero ese poder se debilita, ese poder desaparece si tú y yo nos apartamos de la comunión íntima con Dios. Para poder ser efectivos en la misión, tenemos que ir continuamente buscando la visión. Tenemos que subir a su gracia. Jesús subió a un monte, tú subes a su presencia, donde quiera que te encuentres. Y verás que mientras te mantengas conectado a la fuente de poder del Espíritu, Dios va a seguir usándote como un instrumento útil en sus manos, para que las vidas vengan a los pies de Cristo, para que los enfermos sean sanados, la gente libertada que estaba cautiva, y la gracia de Dios se manifiesta donde quiera que tú vayas y abras tus labios para hablar de Él. El mensaje es claro, iglesia. Dios nos dio poder a la iglesia para ser discípulos de todas las naciones. Ahora nos dio el poder para utilizar los medios tecnológicos para alcanzar personas de distintos países del mundo. Pero es necesario que tú y yo cumplamos con lo que es esencial primeramente, que es buscar primeramente el rostro de Dios y su reino, para que todas las demás cosas sean añadidas. No podemos mantenernos en las añadiduras y olvidar lo que es esencial, que es buscar el rostro de Dios en oración. Si la iglesia nuestra, discípulos de Cristo en Palmarito, Corozal, si la iglesia de Jesucristo en el mundo entero se olvida de lo que es esencial, seguiremos escuchando hombres y mujeres que cuando le queramos hablar nos digan: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esa incredulidad nace de una mala práctica, de una mala praxis. Pero Dios no quiere eso de la iglesia. En este tiempo de pandemia no podemos estar enclaustrados en nuestras casas con miedo, asustados y preocupados más allá de lo natural, pensando que no hay esperanza para Puerto Rico, que no hay esperanza para la humanidad. Permítame decirte y aclararte algo: mientras Cristo sea presente en la iglesia, hay esperanza para Puerto Rico, hay esperanza para la comunidad, hay esperanza para toda la familia y para el mundo entero. Porque Cristo es la alternativa para que esta plaga se termine y todas las plagas que han venido en la historia y las que vendrán más adelante. Llámese como se llame la plaga o la pandemia, el Señor es más grande que todas las pandemias que puedan surgir. Su palabra nos dice: clama a mí, yo te responderé. Si tú te mantienes clamando, Dios se mantendrá obrando. Si sigues buscando el rostro de Dios y su justicia y su reino, vas a ver muchos milagros ocurrir. El COVID no tiene la última palabra. Tu situación existencial que estés viviendo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Y de ahí en adelante, aunque el reino de los cielos hace fuerza,
sabremos que solo los valientes lo arrebatan. Y entre esos valientes estamos usted y estoy yo. Que Dios te bendiga, mi hermano. En esta hora quisiera dar gracias a Dios por esta palabra, subiendo a la visión, bajando para la misión. Porque hay mucha gente que está mandando sus peticiones y muchos más que se conectarán adelante, que siguen escribiendo peticiones, porque han sido ministrados por esta palabra, interpelados para comprometerse más con el Señor, para no quedarse donde está la gloria únicamente, sino mantener esa gloria en su vida, en su iglesia, en una íntima relación con el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo quisiera orar para cerrar por todos los que han escrito alguna petición de oración, pero también quisiera orar por todos los que se están conectando y los que se conectarán para escuchar esta palabra de Dios. Además de orar por mi país, por Latinoamérica, que anoche, precisamente hace unas horas, acaba de pasar una tormenta llamada Laura, con vientos hasta de 70 millas en algunas áreas, unas ráfagas, y que Dios haya guardado Puerto Rico y haya guardado las vidas. Me dolía mucho, yo pensaba y oraba, Señor, anoche, que las fincas, los sembradíos de plátano no se caigan al suelo, porque el viento, la mata de plátano, que es uno de los productos primarios de nuestro país, se dobla, se parte con mucha facilidad. Y yo oraba, Señor, que las fincas de plátano no se dañen, Señor. Los agricultores te necesitan, Puerto Rico te necesita. Y espero, cuando salí de casa, lo primero que miré, porque se ve desde mi ventana una sola finca de plátano cerca, y la vi todita paradita, la vi toda de pie, y alabé al Señor. Así que Dios puede levantar en medio de los vientos, de las tormentas, de las situaciones de la vida. Puede mantener de pie una finca de plátano, pero también puede mantener de pie a una iglesia, aleluya, trabajadora, esforzada y valiente como la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Yo sé, Señor, que esta palabra llegará a países que tal vez yo nunca visite. Pero no hay un país extranjero para ti, porque todos te pertenecen. Tú te haces presente porque eres omnisciente y omnipotente en todos los recónditos de la tierra. Donde quiera que llegue este mensaje, donde quiera que la iglesia local lo comparta y la gente lo comparta, porque hay necesidad de Dios en este tiempo. Porque necesitamos fortaleza y dirección en un tiempo como el que estamos viviendo históricamente. Señor, tu palabra dice de sí misma: el cielo y la tierra pasará, y en los postreros días vendrán enfermedades, terremotos, guerra y rumores de guerra. Todo eso está aconteciendo y nos dan una señal de, Señor, que los tiempos son postreros, son difíciles, pero también nos enseñas por medio de la palabra que tú nunca nos dejarías ni nos abandonarías, Señor, que siempre estarías con nosotros, que aunque mi padre y mi madre se olviden de nosotros, tú siempre nos vas a recoger, siempre estarás con nosotros para bendecirnos, para dirigirnos y para ayudarnos. Obra en la necesidad de tu pueblo, que envía sus peticiones de oración, en fe creyendo como aquel hombre. Ayuda tal vez su incredulidad, Dios mío, por los malos ejemplos. Ayuda su incredulidad, Dios mío, tal vez porque no han conocido a un Dios de poder. Pero el que hayan escrito su testimonio y aquellos que aún lo sienten en su corazón, es un acto de fe. Y yo creo, Señor, que aunque la fe sea pequeña como un grano de mostaza, grandes cosas pueden ocurrir. Levanta a los enfermos, sana a los que están positivos de COVID, a su familia guárdalo, Señor. Pon un vallado, un cerco en derredor de ellos, Señor, y salva y guarda a Puerto Rico. Ahora mismo Santo Domingo, luego Haití y Cuba están siendo impactados por esa tormenta Laura. Señor, obra allí hay muchas casas frágiles. Dios mío, guárdalos. Que se disipen estos vientos, Señor, y que no les haga daño. Guarda a nuestros compañeros latinoamericanos y hasta donde vaya ese tormenta, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y que no nos olvidemos sobre la necesidad intrínseca de subir al monte, o sea, subir a tu presencia para recibir visión, revelación de lo que tú quieres que hagamos, para recibir el poder y la unción de tu Espíritu y de tu gracia, para luego bajar a la misión, Señor, servir a la gente, amar a nuestro prójimo,
orar por los que están afligidos y enfermos, Señor, y hacer la obra que tú nos has mandado hacer, para gloria y honra de tu nombre. Permite, Señor, que en este día tú nos bendigas y nos guardes, que tu gloria sea manifestada en cada una de nuestras familias y que traigas paz a todos los países del mundo. Llévate, por favor, esta pandemia. Señor, disipa, Señor, como hiciste con aquel viento y aquella tempestad en el mar embravecido de Genezaret cuando estaban los discípulos en la barca. Con tan solo decir la palabra, el viento enmudeció, el mar se aquietó. Y yo creo que si tú dices la palabra, Señor, y yo la envío también por fe, Señor, en tu nombre, que se desaparezca esta pandemia y que sea solamente un acontecimiento histórico y que no perturbe más a las familias puertorriqueñas y a todas las familias del mundo entero. Que el Señor bendiga a la iglesia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz y de mucha unción y poder y gracia. Este pastor Víctor Ariel de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Palmarito Corozal, una iglesia que no es perfecta, pero es una gran iglesia para comenzar de nuevo. Serían bienvenidos si nos acompañan. Si tienes alguna iglesia donde te congregas, sigue siendo fiel en esa congregación. Ama a tus pastores y tus pastoras. Bendice a los hermanos y ámense como si fuesen uno, porque somos la familia de Dios que estaremos eternamente y para siempre con Él en el día postrero. La gracia de Dios sea sobre ti. Amén y amén.